Los medios audiovisuales se han vuelto, con el paso de los años, el portavoz de diferentes grupos sociales, artistas e incluso ideales. Podemos observar cómo las disciplinas relacionadas a este medio han reflejado varios factores de la sociedad a lo largo de la historia. Es por ello que no es lo mismo ver una película de los años 80 y compararla con cintas actuales, pues los valores de la sociedad eran distintos. No obstante, si bien es necio negar que la sociedad ha ido avanzando lenta, pero sabiamente en muchos aspectos, a veces el camino se tuerce o entorpece por diversos motivos. Podemos hablar por horas sobre las incongruencias y absurdos del mundo actual, pero en el día de hoy, prefiero hablarte de un tema antiguo, pero que no deja de estar en boca de todos. Esa palabra tan idolatrada por algunos y repudiada por muchos, ha dado mucho en qué pensar. Tenemos el grupo que dice que la inclusión es necesaria y nunca es forzada en ningún ámbito, y aquellos que tachan a la más mínima inclusión de forzada e innecesaria. Es por ello, entrando en el debate eterno dentro del medio audiovisual, la inclusión, una propaganda impertinente. Antes de comenzar, me parece adecuado definir qué es la inclusión dentro de las películas, series o videojuegos, y en qué casos se dice que esta es forzada o innecesaria. La inclusión dentro del medio del entretenimiento vendría siendo la representación de algún grupo minoritario dentro del respectivo material, ya sean personajes de sexualidad variada, mujeres empoderadas, o incluso podríamos incluir el mismo fanservice dentro de dicha definición. Ahora bien, ¿por qué o cuándo se dice que la inclusión es forzada? Considero que la mejor forma de definir esto último vendría siendo mediante diversos ejemplos del medio, pero para hacer un pequeño preámbulo, la inclusión se dice que es forzada cuando no tiene ningún tipo de justificación, razón o lógica para estar en el material que se está observando, es decir, que éste rompe con la lógica interna de la trama o su única justificación es un aberrante porque sí. Ahora que se tienen establecidos estos dos conceptos, me gustaría mostrar algunos casos para así llegar a una conclusión. Abarcando el que creo yo, es el tipo de inclusión menos polémico o criticado, explicaré primero lo que se puede considerar forzado, al menos desde mi punto de vista, y basándome en la definición inicial. Utilizaré el videojuego de Silent Hill Homecoming para definir una inclusión forzada. Para entender el fanservice forzado dentro de este videojuego, basta con ver una escena de un par de segundos. Y ya. Solo con eso, gran parte de la narrativa y lógica dentro de la historia se fue por el caño. Si no se entiende qué es lo que acaba de ocurrir, dentro de la saga de Silent Hill, cada uno de los monstruos que nos molestarán en el camino tienen un significado ligado al protagonista, es decir, cada uno de ellos es la representación de alguna característica o trauma de quien estamos controlando. ¿Dónde viene el problema entonces? Que el personaje que se mostró en esta escena
es uno de los monstruos más icónicos de Silent Hill, más precisamente de Silent Hill 2. Por lo que no tiene sentido que aparezca siquiera un segundo dentro de Homecoming, por lo que su aparición surge únicamente para llamar la atención del fan promedio. ¿Dónde entonces se puede ver un buen fanservice? No diré que es el mejor ejemplo, pero sí uno al menos mejor trabajado y mucho más conocido. La famosa reunión de los 3 Spider-Mans. ¿Debería decir Spider-Mans o Spider-Man? Creo que el término correcto es Spider-Mans. Si bien se puede decir que este evento fue mayormente hecho para complacer al fan, la reunión tuvo una justificación que no rompió la lógica interna de la película en ningún momento. Y no, el que se generaran diferentes teorías o posibilidades tras este evento no genera un hueco argumental en la película. Podemos debatir si tenía más o menos lógica que el Spider-Man de Tom Holland interrumpiera estúpidamente el hechizo de Doctor Strange, o que Marvel estaba casi obligado a colocar a los 3 Spider-Mans. Pero sea como sea, se trabajó un trasfondo para generar este evento. A partir de ahora, entramos en temas mucho más polémicos, por lo que si te disgustan estos temas, te invito a que cierres este video y vayas a ver algo más family friendly. Ahora bien, para ejemplificar una inclusión forzada de índole racial, es mucho más sencillo colocar ejemplos, pues no es como si fuera muy difícil enumerar varios casos donde el cambio racial fue más que descarado. Tenemos por ejemplo el famoso caso de la Sirenita Negra. Oye, pero Ariel es una sirena que puede ser negra, porque es una criatura mitológica y... Bien, si ese es el caso, ¿por qué no podía ser interpretada por una actriz blanca? Al fin y al cabo, la representación de esta siempre fue el de una sirena de pelo rojo y blanca. No, porque en la historia original no se especificaba que fuese de color blanca. No me importa si la mente colectiva se le ve blanca con cabello rojo, que dentro de las películas animadas, parques de Disney y musicales se le vea blanca. Yo la quiero color chocolate oscuro. Muy bien. Entonces vamos con otro ejemplo. ¿Por qué entonces hay una Blancanieves morena si hasta en la historia original se especifica que se llama Blancanieves por su tono de piel? Ok, ahora que el amigo zurdo progre promedio por fin se cayó, colocaré un último ejemplo aún más descarado, y es el de una Ana Bolera morena, siendo esto tan absurdo como colocar un Nelson Mandela blanco en una película. Ya que coloqué 3 ejemplos de una inclusión racial forzada, me parece justo colocar lo que es una correcta inclusión de esta índole. Se puede ver una buena inclusión en varias cintas como Blade, pero considero que el mejor ejemplo de una adecuada inclusión es en La princesa y el sapo. En esta película se establece que la protagonista es morena porque no tiene nada que ver con la historia original, ya que Diana no es ni una princesa, ni vive en el medievo, ni es la princesa de la historia original. El príncipe dentro de esta historia también fue bien trabajado, pues si bien suena ridículo pensar en una nobleza negra, en esta película se establece que este viene de un reino que no existe, por lo que no destruye la lógica interna dentro de la trama. Por último, el villano también tiene sentido, pues al fin y al cabo es un chamán, por lo que sería raro ver a un médico brujo con color vainilla. Como guinda sobre el pastel, y para pasar al siguiente punto, el color de piel dentro de la película no es ni el tema central ni una propaganda de Black Lives Matter. Para este punto, quisiera invertir el orden de los ejemplos, es decir, empezaré colocando un ejemplo correcto de inclusión femenina. Así como en el ejemplo anterior, se pueden colocar con mucha facilidad ejemplos de personajes femeninos bien implementados, como la Teniente Ripley de Alien. Pero considero que un buen ejemplo de este tipo de inclusión se muestra en la saga de Dragon Age. Coloco este ejemplo porque considero que, en general, pareciera que todo tipo de inclusión dentro del videojuego pareciera tomado de los cabellos,
Sin embargo, en la práctica, se ve una muy buena ejecución de este concepto. Permíteme que te lo explique. Dragon Age se basa en un mundo medieval en donde hombres, y lo que nos compete aquí, mujeres, tienen cargos de alto mando en el ejército y cargos de la nobleza. Sí, en un mundo medieval. Yo sé, suena ridículo, pero al ser un mundo fantástico y evidentemente ficticio, en donde el clasismo es visto de otra manera, se puede permitir este tipo de argumentos, y de hecho es hasta necesario en muchas ocasiones. Se puede seguir hablando de Dragon Age, por lo que en un futuro video puede que me anime a analizar las críticas sociales de este título. Viendo ahora el otro lado de la moneda, ¿dónde se puede encontrar inclusión femenina forzada? Me gustaría colocar el personaje del agente M de Hombres de Negro 4. ¿Qué tiene de malo el personaje? Muy sencillo, que es la mejor en lo que hace por el hecho de ser mujer. Sí, así sin más. La película es 1 hora y media de cómo una chica nueva dentro de los Hombres de Negro es mucho mejor y humilla de constante a su compañero, que lleva años en la industria, por, como estarás intuyendo, ser hombre. Ah, y a criticar por qué se llama Hombres de Negro si hay mujeres en la organización. Sí, yo sé que es ridículo, pero lo colocaron como si fuera una observación medianamente inteligente. Para concluir con los ejemplos, terminaré con la inclusión de personajes de orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad. Y ya sé que probablemente estás esperando que coloque cierta película aquí, y estás ansioso de ver si la considero como inclusión forzada o no. Pero debo decirte que te dejaré con las ganas, no por necedad, sino que considero que Lightyear es material para otro video, por lo que si quieres que hable del estrepitoso desastre financiero que cayó sobre Disney, no dudes en decírmelo. Volviendo al tema que nos compete, me gustaría ejemplificar lo que es una buena inclusión de este tipo, por lo que usaré de ejemplo la película de los Mitchell contra las máquinas. ¿Qué pasa con esta película? No hay que ser muy inteligente como para entender que la protagonista Katie es abiertamente homosexual. Incluso se intuye que tiene una relación con una chica de su universidad. Pero ¿por qué digo que es el perfecto ejemplo de una inclusión bien lograda? Simple, porque lo más destacable del personaje no es su orientación sexual. Es de hecho que es una chica creativa, graciosa, valiente y empática. No que tiene una bandera del orgullo gay tatuada en la frente y un cartel diciendo «Mírame, soy cool». Porque por más que te parezca extraño, no, ser homosexual no es una personalidad. Es un rasgo con el que nacen algunas personas y no define qué tipo de, perdonad la redundancia, personalidad tienen. Finalmente, el mal ejemplo de este tipo de inclusión podría mostrarse en personajes como Varus de League of Legends, donde lo único a destacar del personaje es que es homosexual. Varus es un personaje un poco extraño y difícil de definir, pero te puedo decir que no es heterosexual, y que lo único que destaca de él es ese hecho. De hecho, su historia ni siquiera conecta con los de su misma especie. También se podría colocar el personaje de LeFou del live action de La Bella y la Bestia, donde se estereotipa de manera bastante desagradable el cómo son los homosexuales. Para ser más específicos, los tachan de auténticos acosadores. Al menos los que se parezcan a LeFou. Ya llegando a las conclusiones, creo que se entiende el tipo de postura que tengo frente a este debate. Me parece que la inclusión es buena, pues ayuda a diversificar las tramas y personajes, abriendo un amplio abanico creativo. Pero tampoco voy a estar a favor de colocar inclusión con calzador, obligando a todos a comerlo en todo tipo de medios de entretenimiento. Por lo que mi postura es más neutral. Y así como dijo cierto youtuber, el problema no es la inclusión, es no saber incluir. O como a mí me gusta verlo, existe la inclusión y la propaganda impertinente. Si te ha gustado, apreciaré mucho tu like y que compartas. Asimismo, si difieres con lo que digo o tienes algo que acotar, por favor, te invito a escribir en la caja de comentarios.
te estaré leyendo.